Hola, mi nombre es Javier Quirós, soy kinesiólogo fisiatra y hoy vamos a hablar del tratamiento del dolor a través de la respiración y de la postura. Comenzamos. Bueno, como todos sabemos, la respiración puede ser consciente o inconsciente, es decir, si no le prestamos atención, respiramos igual, porque está manejado por una parte del cerebro, que se llama cerebro reptiliano, que maneja la parte inconsciente, es decir, no tenemos que prestarle atención. Si no le prestamos atención, seguimos respirando igual. Pero bueno, ¿qué pasa cuando no le prestamos atención a la respiración? Estamos tomando la mínima cantidad de aire necesaria para que el cuerpo funcione. Por lo tanto, hay células de nuestro organismo que no llegan a oxigenarse bien. Por eso se empiezan a acumular toxinas debido a esta disminución del metabolismo celular. Es decir, al no llegarle bien el oxígeno, se empiezan a acumular toxinas. Esta palabra toxinas nos empezamos a introducir un poquito en temas relacionados con el dolor, ¿sí? Las toxinas generan dolor. Miren esta curiosidad. Privar a una célula de oxígeno durante 48 horas puede convertirla en cancerosa. Observen lo que es la importancia de la buena respiración. Y el Premio Nobel de Medicina en 1931 ya había dicho, las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno. Es decir, que si se genera una célula cancerosa por la falta de oxígeno, esta puede vivir sin oxígeno y se puede reproducir sin oxígeno. Por lo tanto, observen qué importante es la respiración, la buena respiración. Bueno, ahora nos vamos a introducir un poquito más en lo que es la postura. Una mala postura genera que el diafragma comprima las vísceras y en especial al hígado, el cual es el gran metabolizador de estas toxinas que estábamos hablando, ¿sí? Bueno, fíjense qué estaba diciendo acá. Esta posición, que nosotros le decimos que es una mala postura, está en retroversión de pelvis. Esta posición de la pelvis es retroversión, como metida la cola para adentro. ¿Qué pasa en esta posición? El abdomen está comprimido. Es decir, todas estas vísceras que están en el abdomen tienen poquito lugar para moverse. Entonces empiezan a funcionar mal porque no hay buena circulación, no hay buen movimiento. Entonces empiezan a funcionar mal. A la larga empiezan a funcionar mal. Fíjense en esta postura con anteversión de pelvis, como hay mayor espacio en el abdomen y esto permite un buen flujo de los líquidos de la circulación. Bueno, ahora vamos a hablar de la estrella de este día, que es el diafragma torácico, ¿sí? Que recién lo habíamos nombrado. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es un conjunto de músculos digástricos, se llama digástrico porque tienen dos vientres, serían dos vientres musculares, es un músculo. Como todo músculo, puede ser, es activado a través de la voluntad, pero también tiene una inervación que es inconsciente, que es bueno, es manejado por la parte del cerebro reptiliano, ¿sí? No necesitamos prestarle atención para que funcione. ¿Qué pasa? Este músculo se inserta en las primeras lumbares, primera y segunda lumbar, más específicamente. Y se inserta también en las costillas. Vamos a ver cómo funciona. En la inspiración desciende, en la expiración asciende.
En la inspiración desciende y comprime, o sea, genera una mayor presión en las vísceras abdominales. A su vez, se abren las costillas y se llena de aire los pulmones. Es decir, funcionaría como una sopapa que genera una presión negativa que hace que ingrese el aire a los pulmones. Y luego, en la expiración, vuelve. Ahora vamos a ponerlo de vuelta. La inspiración y la expiración. Inspiración, expiración. ¿Sí? ¿Qué pasa? La expiración es pasiva, es decir, solamente cuando se activa el músculo diafragma desciende y después el mismo tejido regresa solo. Es decir, que es pasiva. Bueno, en esta parte, en esta imagen no se veía, pero este proceso de ascenso y descenso está beneficiado por un ligamento, se llama fascia cérvico-tóraco-diafragmática, que es esto, que está insertado en la base del cráneo, ¿sí? Esto permite el ascenso y descenso del diafragma, ¿sí? Es como que funcionaría como pivot. Es muy importante esa fascia. Y ahí empezamos a ver la relación entre el diafragma y la columna. Es decir, el diafragma está insertado a través de las lumbares y de las cervicales. A su vez, el diafragma está inervado por un nervio que se llama nervio frénico que también sale de las cervicales. O sea, vamos viendo toda la conexión entre el diafragma y la respiración y la columna, ¿no? Bueno, por otro lado, aquí también vamos a ver un poquito de anatomía rápido. El diafragma está íntimamente relacionado con el transverso del abdomen. En realidad, anatómicamente, para ser más didáctico, se lo divide, pero en realidad funcionan en conjunto. Son sinérgicos. Cuando el diafragma se activa, el transverso del abdomen se desactiva. El transverso del abdomen es un músculo, es el único músculo que se inserta en es como una faja abdominal, ¿sí? Es anterior y posterior, o sea, como una faja. Es realmente la faja fisiológica. ¿Qué pasa? Cuando el diafragma está activado, el transverso se desactiva. ¿Qué pasa? La mayoría de las personas, por el estrés, por la vorágine de la vida tan acelerada que vivimos, generalmente el diafragma está continuamente activado, muy pequeño, en pequeña proporción, pero siempre activado. Respiramos muy superficial. ¿Esto qué hace? Una deficiente activación del músculo transverso del abdomen. ¿Vieron que siempre le dicen, hagan abdominales para el dolor de la columna lumbar? Bueno, este es el músculo que hay que activar, ¿sí? El transverso del abdomen, que no se activa haciendo flexiones abdominales. Eso lo veremos en otro capítulo, pero de esa manera no se activa, ¿sí? Y por otro lado, cuando está en déficit este músculo, el transverso del abdomen, se empiezan a activar los músculos superficiales de la columna, tratando de estabilizar, porque, si no lo dije antes, el transverso del abdomen es el gran estabilizador de la columna, junto al multífido del raquis, ¿sí? Bueno, pero ese es otro tema. Cuando está en déficit de activación este músculo, los músculos superficiales de la columna se empiezan a activar, tratando de compensar, pero no están preparados para eso. Entonces, en vez de estabilizar, comprimen los discos intervertebrales, generando el dolor.
Por otro lado, cuando la respiración también no está funcionando bien, los músculos accesorios de la respiración, que son cervicales, ¿sí? Escalenos, esternocleidomastoideo, entre otros, empiezan a ser primarios. Es decir, en vez del diafragma ser el primario, empiezan a ser estos músculos accesorios de la respiración, que son cervicales. Estos provocan una mala postura y generan dolor, ¿sí? Dolor cervical, dolor de cabeza. Bueno, entonces, muchos estudios han demostrado cómo las personas que sufren de dolor de espalda tengan todos en común una activación insuficiente del diafragma, con consiguiente reducción de la funcionalidad de los músculos abdominales, ¿sí? Y esto, la consecuencia directa es la activación repetida y sostenida de los músculos superficiales de la espalda, que en parte proporcionan estabilidad a la columna vertebral, pero al mismo tiempo reducen la movilidad de la espalda, causando un aumento de la compresión de las vértebras y de los discos intervertebrales, en consecuencia la aparición del dolor. También los músculos como accesorios de la respiración se convierten en primarios, lo que dando origen a alteraciones posturales que provocan dolores en los hombros y el cuello, a menudo asociados con dolores de cabeza, que le dicen dolor, cefalea tensional. Pero bueno, eso lo dije como más, en forma más protocolar, lo que había dicho anteriormente. Entonces, como conclusión, y como una de los beneficios también que tiene bien respirar correctamente, es que al funcionar bien las vísceras abdominales, mejora también el suministro de sangre a las extremidades inferiores y favorece el drenaje linfático. ¿Qué pasa? En el abdomen se recolecta todos los líquidos de la linfa de las piernas. Entonces, si hay un déficit, hay mucha presión en el abdomen, no deja subir bien la sangre de las piernas. Bueno, entonces también otra cosa que perjudica la mala respiración. Por lo tanto, esta posición es muy mala, comprime las vísceras abdominales, hace que trabajen mal las piernas, o sea, esto no. Esta posición en anteversión de pelvis es una muy buena posición para respirar, para trabajar la respiración y permite que las vísceras abdominales trabajen bien y por otro lado permite que no se generen dolores tensionales al trabajar la respiración y que funcione bien todo el tórax y todos los fluidos, todos los líquidos funcionan de la manera correcta, ¿sí? Por lo tanto, esta es una buena posición también para meditar, para hacer una buena respiración en sí, ¿sí? Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video en el cual vamos a charlar de la relación entre la postura, la respiración y la emoción, que hoy no pude hablar, pero en el próximo video lo vamos a hablar, que es muy interesante cómo podemos manejar las emociones a través de la postura. Muchas gracias.